Buenas tardes. En principio agradecer esta invitación y a todos los que se están quedando a pesar de este día terrible a estas horas para escucharnos. Mi idea es, como bien planteaba Beatriz, contarles un poco la experiencia de lo que ha sido el trabajo de la CONEAU durante estos 20 años. La ley ya cumple 21 años y la CONEAU 20. Es joven, pero no tan joven si se piensa que ha implicado una política de Estado que se sostuvo por 20 años al menos, y que permite, por lo tanto, después de 20 años, empezar a revisar cuál fue el sentido de la creación de un organismo como este, cuál fue el sentido de la evaluación y la acreditación del sistema universitario y muchas otras preguntas más que se hicieron en el panel anterior y que Roberto planteaba y que están vinculadas con lo que ya es la experiencia de la CONEAU. Simplemente voy a recorrer, esperen que esto, rápidamente, algunas cuestiones que creo que son importantes de rescatar de este Sistema Nacional de Acreditación que surge con la Ley de Educación Superior, una ley que instala lo que se llama una política de aseguramiento de la calidad, y ahí aparece el término que planteaba la profesora Camiglioni, que tiene que ver centralmente en relación con la ley con dos aspectos centrales: con la evaluación de las instituciones universitarias y con la evaluación de las carreras de grado y de posgrado. En el caso de las carreras, la ley establece que todas las carreras de posgrado de la Argentina deben ser evaluadas y acreditadas, y todas esas carreras son las especializaciones, maestrías y doctorados. En el caso de las carreras de grado, la ley dice que solo algunas de las carreras de grado deberán ser acreditadas, y son aquellas que la ley dice podrían afectar la salud, los bienes, la seguridad, todo eso que plantea el artículo 43 de la ley, y que por lo tanto son de interés público. Algo central de la ley que fue tan discutida y que le voy a dejar al doctor Nicoletti que cuente un poco todo ese proceso, porque él lo conoce desde el principio. Algo interesante que la ley plantea es la obligatoriedad de la evaluación y la acreditación para todas las instituciones universitarias, para todas las carreras de posgrado y para todas las carreras definidas en el artículo 43 de todas las instituciones universitarias del país. Esto ha sido importante fundamentalmente porque ha marcado una diferencia respecto de otros países en los que la evaluación es voluntaria, de modo tal que hoy en día cualquier carrera que está acreditada o cualquier institución que tiene un reconocimiento oficial da cierta garantía a la población y a los ciudadanos del cumplimiento de lo que se llaman estándares en la ley. La palabra da para toda una discusión en la que hoy no vamos a entrar, pero la ley plantea la evaluación de calidad a partir de estándares, ¿sí?, de condiciones mínimas. Y ese es otro dato importante: los estándares deben ser pensados, según la ley, como estándares mínimos. Finalmente, otro aspecto muy importante de la ley, que creo que ha sido una gran decisión, tiene que ver con que esos estándares, esas condiciones mínimas de calidad que deben cumplir las carreras, yo me voy a referir centralmente a las carreras porque soy directora de acreditación, tiene que ver con que quienes definen los estándares son las propias universidades, representadas en el Consejo de Universidades. Es decir, que es el propio sistema universitario quien se sienta a discutir cuáles son las condiciones mínimas de calidad que deben cumplir las carreras. Otra cuestión central de regulación de la ley es que dice que la acreditación está atada al reconocimiento oficial de los títulos y a su validez en el territorio nacional.
Esto le ha dado una fuerza a la evaluación diferente de otro tipo de evaluaciones, porque carrera que no acredita es carrera que no tiene reconocimiento oficial, ¿sí? Esto simplemente lo paso para que ustedes tengan una idea de todas las titulaciones de grado que hasta el momento han sido declaradas de interés público y que por lo tanto deben pasar por la acreditación de la CONEAU. En el caso de grado, esa nómina no está cerrada. Dado el proceso que lleva la instalación de una cultura de la evaluación y la discusión que tuvo la ley y la discusión que hubo sobre la CONEAU, la inclusión de esos títulos fue dejada por el Ministerio un poco a la iniciativa del sistema universitario. Por lo tanto, fueron las propias universidades, a través de sus consejos de decanos por titulaciones, que fueron solicitando al Consejo Interuniversitario Nacional, en el caso de las nacionales, y al CRUP, en el caso de las privadas, el pedido de inclusión de una titulación dentro de las declaradas de interés público. Las que están incluidas con resolución de estándares aprobados son los que aparecen en la pantalla en verde, y hay otras que han sido ya incluidas y declaradas de interés público, pero que todavía no tienen estándares aprobados y por lo tanto, por el momento, no han pasado por un proceso de acreditación ni está previsto que pase hasta que esos estándares se aprueben. En el caso de posgrado, como yo les decía, desde el inicio, desde el año 96 que se crea la CONEAU, fueron incluidas todas las carreras de posgrado de todas las instituciones y se incluye algo que es bastante novedoso en comparación con lo que sucede en otras partes del mundo, que es la evaluación y acreditación de especializaciones que tienen un perfil más profesional que las maestrías y los doctorados, y que ha implicado para la CONEAU una tarea especial de consideración, porque tenemos una única resolución de estándares para todas las carreras de posgrado de todas las disciplinas. Por lo tanto, eso ha implicado un trabajo a la hora de elaborar los instrumentos de evaluación bastante más complejo, porque a la diversidad que implica el perfil que cada universidad le otorga a sus propias carreras, está la diversidad que tiene que ver con las disciplinas y está la diversidad de los tipos de carreras. En una construcción que lleva unos cuantos años y que se ha ido revisando con el tiempo, que empezó con encuentros de expertos y de universidades donde participaron los miembros de la CONEAU, se invitaron expertos internacionales, expertos del área de educación, donde se definió el primer modelo de evaluación de acreditación, que ha ido teniendo algunas modificaciones, pero que ha conservado algunos aspectos que me parecía que era importante rescatar hoy. En principio, el modelo de evaluación de las carreras en la CONEAU supone un modelo de evaluación de proceso. No se evalúan los resultados de los alumnos, de los graduados de las carreras, sino el proceso para la acreditación de una carrera. Con el tiempo, en el caso del posgrado, se ha ido incorporando la evaluación de resultados de los graduados para ver cómo la evaluación del proceso de formación que lleva ese graduado tiene algún tipo de vínculo con los productos que son las tesis, los trabajos finales, dependiendo de cada tipo de posgrado. Pero es centralmente el análisis de una serie de condiciones que parten de un contexto institucional donde se instala esa carrera, las condiciones que tiene ese contexto, una propuesta de carrera que tiene un plan de estudios. Entonces los planes de estudios se convierten en un elemento importante de la evaluación de las carreras, tienen un cuerpo académico que sostiene la propuesta, que la lleva adelante, un cuerpo académico que además cumple funciones en los distintos niveles que debe tener una institución universitaria, la docencia, en la investigación, en la vinculación con el medio.
tiene un desarrollo a nivel institucional de investigación y vinculación que hay que ver en qué medida impacta, favorece, beneficia esos procesos de formación de los alumnos, tiene mecanismos para su seguimiento, para el incentivo del desarrollo de esos alumnos, para la graduación. Entonces, todos esos, bueno, y obviamente una infraestructura, un equipamiento necesarios que han sido uno de los grandes problemas en la evaluación desde el inicio, porque en el momento que comienza a evaluarse las carreras, muchas carreras tenían serios problemas en términos de infraestructura, si pensamos en laboratorios, por ejemplo, de algunas carreras como las ingenierías, farmacia, bioquímica. Bien. Ese modelo de evaluación también es eminentemente cualitativo. Hay que tener en cuenta que los estándares que se han fijado hasta el momento no son estándares cuantitativos, ¿sí? No dicen cantidades más que en cuanto a cantidad de horas que tienen que tener las carreras, ¿sí? Y contenidos mínimos. Después usan categorías que están en el orden de lo suficiente, ¿sí? Dice, bueno, tienen que tener un cuerpo académico en composición, formación, cantidad, dedicaciones, suficiente para desarrollar las tareas propias de esa carrera en esa institución. Por lo tanto, la evaluación es caso por caso, en función de un contexto determinado para cumplir con necesidades de esa carrera, ¿sí? Es cualitativo y es además integrador de todas esos aspectos que yo mencionaba, porque no puede pensarse que una carrera falle en un aspecto y sea, digamos, que ese aspecto no tenga ningún tipo de incidencia en otro. La idea es pensar si eso fuera, la carrera podría estar en condiciones de acreditar. Cuando una carrera no acredita es porque hay algún problema en algunas de esas dimensiones que yo les mencionaba que probablemente impacte en más de una de las otras dimensiones, y la idea es ver eso, si impacta o si no impacta, si eso afecta la acreditación o no la afecta. Por lo tanto, decíamos, la evaluación se orienta a establecer el cumplimiento de condiciones mínimas que están fijadas en las resoluciones de estándares, y eso se entiende: si cumple un mínimo, la carrera acredita y asegura que esa carrera tiene una calidad suficiente. ¿Qué significa eso? Que el alumno que curse esa carrera va a tener un título que vale lo que pesa, digamos, ¿no? Ahora, cuando se instala un proceso de acreditación para asegurar la calidad, lo que puede suceder, y de hecho sucedió en el caso de las evaluaciones de CONEAU, es que la evaluación encuentra innumerables problemas, empiezan a detectarse problemas en las carreras. ¿Y cuál es la finalidad de la acreditación si se encuentran problemas? ¿Es no acreditar y cerrar carreras? No. Esto fue una construcción a lo largo del tiempo, porque la ley y sus decretos reglamentarios indicaban que las carreras acreditaban o no acreditaban, y si no acreditaban no tenían reconocimiento oficial de los títulos. Y la CONEAU comenzó a trabajar con la Secretaría de Políticas Universitarias en pensar en un sistema en el que la detección de problemas en las carreras estuviera vinculada posteriormente a programas que permitieran el financiamiento de medidas y planes de mejoras que permitieran a futuro superar esos problemas y lograr la acreditación. Por lo tanto, un tema interesante a tener en cuenta es: no es posible pensar aseguramiento si ese aseguramiento no se vincula con el mejoramiento. En ese punto, la evaluación ha sido una herramienta estratégica para el Ministerio de Educación y especialmente para su Secretaría de Políticas Universitarias. Más allá de la evaluación que pueda hacer cualquiera
de si estos o aquellos planes fueron mejores o peores. Lo que resulta interesante es poder pensar en una articulación entre un organismo acreditador y políticas que apunten a lograr la mejora de la educación superior. Por otro lado, ha habido otros efectos que ha tenido la acreditación en relación, digamos, a lo largo de la aplicación de los estándares de la acreditación de las carreras. Se ha abierto la posibilidad a la movilidad, y eso se lo voy a dejar a René porque seguramente va a hablar de internacionalización de educación, ¿no? Sí, no solo por los programas, digamos, por la acreditación regional, sino porque con el tiempo la acreditación de las carreras ha sido un elemento importante para las instituciones para lograr la movilidad. Si bien los acuerdos entre universidades existen y existían desde hace mucho tiempo y antes de la acreditación, es cierto que la acreditación ha abierto puertas a programas y se han generado nuevos programas de articulación de carreras entre distintos países. Ha sido un instrumento importante para la asignación de becas, para la categorización, es decir, son elementos que se toman en otros sistemas de evaluación y que han impulsado la articulación de la CONEAU con otros organismos. Recientemente la CONEAU ha firmado un convenio con el CONICET para que empiecen a considerarse, además de, digamos, en los proyectos de investigación, aquellos que apuntan al desarrollo tecnológico, por ejemplo, y en un esfuerzo del CONICET por empezar a fomentar las becas de investigadores que estén trabajando en innovación tecnológica, ¿sí? Bueno, ese tipo de actividades han empezado a impulsarse y la articulación con otros ministerios está dando resultados en distintas líneas. Ha sido importante para la certificación de profesionales. Efectivamente, en muchas normativas, regulaciones de provincias, han empezado a tomarse como datos para la certificación de profesiones la acreditación de las carreras. Tiene impacto también en los programas de adicionales de haberes para docentes cuando tienen un título de posgrado. Uno de los requisitos es que ese título provenga de una carrera acreditada, es decir, que ha empezado a producirse un intercambio que ha tenido que ver más con la experiencia que con un mandato original, y que tal vez sería tiempo de empezar a pensar de qué modo esa articulación podría ser a futuro más fructífera. Algunos datos para que ustedes tengan. Yo no estoy a cargo de la evaluación institucional, pero me parecía interesante traerles algunos números. Hoy en día tenemos unas 131 instituciones universitarias que se reparten más o menos equitativamente entre instituciones de gestión pública e instituciones de gestión privada, con una matrícula que ronda el 79% en las instituciones de gestión pública y el resto en las instituciones de gestión privada. Esa cantidad de instituciones tiene mucho que ver con una de las funciones importantes de la CONEAU, que es la evaluación institucional y la evaluación de nuevos proyectos de instituciones que se han ido creando. Un numerito simplemente para que ustedes vean, en todos los años que tiene la CONEAU de funcionamiento, que son estos 20, se han presentado 133 proyectos de nuevas instituciones privadas, de los cuales solo obtuvieron un informe favorable 22, ¿sí? Esto indica que ha habido una evaluación en detalles en los que no voy a entrar, pero una evaluación cuidadosa de la factibilidad de esos proyectos para poder darles el reconocimiento provisorio y que pudieran formar a los ciudadanos.
Eso, además, si uno lo mira comparativamente en los años previos a la creación de la CONEAU y compara los 5 años que van del año 90, en que se empieza a dar esa gran expansión de la educación superior en toda Latinoamérica, esos primeros 6 años, porque es de inicios de los 90 hasta fines del 95, de creación de carreras, de instituciones, privadas, que fue de 23 en ese periodo, con los 20 años de funcionamiento de la CONEAU, puede verse, digamos, cómo cambió el ritmo de creación de instituciones privadas, y podríamos decir que eso ha evitado que sucediera lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, como ha sido la creación de esas famosas universidades garage. En el caso de la acreditación, han pasado por la acreditación de grado 766 carreras, en unos 2.000 trámites, ¿sí? Porque las carreras ya han pasado por primera fase, segundo ciclo, ahora les muestro. En esta distribución, las que han tenido mayor impacto son las ingenierías por la cantidad de carreras. Esas carreras evaluadas han pasado, de esas 766, 419 ya pasan por 2 ciclos de acreditación. Eso ya nos permite ver si la acreditación ha tenido algún impacto en la calidad de las carreras. Tengo algunas titulaciones que son las que ya han tenido 2 ciclos de acreditación, y uno puede ver, ustedes tienen en cada una de las titulaciones comparados primero y segundo ciclo de acreditación con porcentajes de carreras que acreditaron por 6 años, que son las que cumplen con todas las condiciones que establecen las resoluciones de estándares, en el caso de medicina de un 8% a un 60%, ¿sí? Y por supuesto han bajado aquellas que acreditaban por 3 años, es decir, que acreditaban con compromisos de mejoramiento de calidad, ¿sí? También se ha reducido la cantidad de carreras no acreditadas. De todos modos, uno podría decir, bueno, esto nos diría, ha habido una mejora, que por supuesto esa mejora se ha producido gracias a los planes que las propias instituciones han generado para mejorar sus carreras, en el caso de las universidades de gestión pública, apoyadas por los programas de financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, y en el caso de las universidades de gestión privada, con un gran esfuerzo de las instituciones por modificar las situaciones deficitarias. De todos modos, uno podría decir, les decía en este caso, cuánto ha mejorado la educación superior en estos 20 años, pero también quedaría otra pregunta, que es ¿cuánto queda por hacer? Porque seguimos teniendo, fíjense, en el caso de medicina, un 40% de carreras que aún siguen acreditando por 3. Este 60 y 40 habría que revisarlo, les digo, porque en la segunda convocatoria se presentaron unas 7 u 8 carreras más. Por lo tanto, si uno comparara solamente las que se presentaron en la primera y la segunda, subiría un poco más el porcentaje de acreditadas por 6, aunque no sea tan significativo ese porcentaje. De todos modos, sigue habiendo carreras que, presentándose por segunda vez acreditación, habiendo pasado por programas de mejoras, siguen acreditando por 3 años. Es decir, que tienen que generar nuevos compromisos para lograr las condiciones mínimas que plantean los estándares. También hemos tenido un número de proyectos, de carreras, que quería mostrarles simplemente para que vean los números. Esos números eran, a principio, si entraba un proyecto de carrera de grado, era una novedad. En el último tiempo han crecido mucho porque las nuevas universidades nacionales han creado carreras de grado del 43, y entonces todas esas carreras han tenido que ser
evaluadas como proyectos. En el caso de posgrado vamos a números un poco más altos. Piensen que se evaluaron todas las carreras de posgrado desde el inicio de la CONEAU. Acá están planteadas por convocatorias, la primera fue en el año 97-98, están puestas juntas porque nuestros sistemas de información en esa época no eran tan buenos y no podemos saber exactamente cuántas entraron en el 97 y cuántas entraron en el 98, pero fíjense que de entrada teníamos unas 1100 carreras para evaluar. En la segunda convocatoria entraron un poco menos porque las carreras que tenían que ingresar, muchas de ellas ya estaban acreditadas y con acreditación vigente. Ahí tuvimos una especie de debacle de la CONEAU que tal vez René mencione y se nos acumularon los trámites, tuvimos que reorganizar todo la CONEAU. Y entonces en la tercera vino el gran aluvión de las 1700 carreras que tuvimos que ir haciendo por etapas, y esa es la lógica que está llevando a cabo la CONEAU ahora. Está evaluando por etapas, por áreas disciplinares, por CEPRES, para poder hacer ingresar las carreras en cantidades que podamos procesar anualmente. Decía entonces, unos 4.700 trámites de carreras de posgrado desde los inicios. Esto llega hasta fines de 2015, si no están contadas las de este año, porque todavía no ingresaron todas. Tenemos además en posgrado todos los años el ingreso de nuevas propuestas de carreras de posgrado. Ese número de propuestas, decíamos, en algún momento va a empezar a reducirse. Fíjense, lo tienen año por año. Tuvimos un pico en el año 2010 de creatividad del sistema universitario, pero se sostiene en alrededor de 250 propuestas de posgrado por año. Esto daría para, digamos, muchas preguntas, ¿sí? La CONEAU las tiene que evaluar, la CONEAU tiene que decidir si esas carreras tienen calidad, pero tal vez sería interesante para el sistema universitario que revisara si efectivamente esas propuestas de posgrado son propuestas que están planteando desarrollo de conocimiento importante y necesario para la región, para el contexto en el que esas instituciones están. Llevamos unas 3.000 presentaciones. Esas 7.700 presentaciones corresponden a 5.300 carreras, ¿sí? Porque algunas de ellas han venido 2 veces por la acreditación, ¿sí? Están distribuidas entre gestión pública y privada, entre un 68 y un 32% aproximadamente, y en tipos de carreras, especialización, maestría y doctorado, de este modo. Esta distribución de carreras donde hay tanto peso de las especializaciones ha tenido mucho que ver con la primera resolución de estándares de las carreras de posgrado, que definía las maestrías como maestrías académicas. Por lo tanto, todas las propuestas de formación más profesional fueron hacia la especialización. Ahora, un número interesante de esto es que de esas 5.300, sí, ya me voy perdiendo con los números, actualmente, o a fines de 2015, de acuerdo con nuestro catálogo de posgrado, porque lo que hace la CONEAU todos los años es cruzar las carreras que tienen acreditación vigente, ¿sí?, con las carreras que están activas. Para tener ese dato, la CONEAU manda a todas las instituciones universitarias notas en las que les dice: de acuerdo con nuestro registro, usted tiene todas estas carreras con acreditación vigente. Queremos saber si todas estas carreras están siendo ofrecidas por la universidad. De acuerdo con ese cruce, tenemos un número que es de 2.800 carreras acreditadas y vigentes en el país a fines de 2015. Estamos trabajando ahora en el catálogo 2016. Todos estos números que yo les estoy pasando pueden consultarlos en la página web de CONEAU. En la parte de publicaciones están todos los datos estadísticos de los trámites,
Y además en las publicaciones van a encontrar el catálogo que puede consultarse. Está distribuido por CEPRES de acuerdo a la distribución de CEPRES hasta 2015. Esto va a tener una redistribución ahora porque ha habido una redistribución de algunas provincias en los CEPRES. Bien, y acá tenemos los datos de cuántas carreras de esas 5.300, volvieron por otra evaluación. Esto nos muestra que hay muchas carreras de posgrado, muchos proyectos o carreras nuevas que se aprueban y nunca se abren, o que se abren por alguna cohorte y que luego caen, ¿sí? Que a veces tiene que ver con que el desarrollo de las disciplinas implica nuevas creaciones y el cierre de algunas propuestas que tal vez ya no sean viables, y muchas veces tienen que ver con que ya no hay demanda de estudiantes para esas carreras. Estos datos están haciendo pensar a la comisión, y en eso estamos trabajando, en modelos de evaluación a futuro, porque bueno, la CONEAU ha tenido todo un periodo de instalación de primeras evaluaciones. Es cierto que entre la primera y la segunda todavía uno no puede hacer grandes cambios, porque a veces hay cambios en las carreras de una primera a una segunda evaluación, pero tal vez va a haber que empezar a pensar en qué hacer con carreras que ya acreditaron 2 veces, ¿sí? Cuando vengan por una tercera vez. ¿Cuáles van a ser los instrumentos? ¿Cuáles van a ser los indicadores? ¿En qué se va a concentrar la CONEAU? ¿Qué es lo que estaría diciéndonos que en una carrera sostiene la calidad cuando esa carrera ha demostrado que ha sostenido algunas condiciones ya en 2 procesos de acreditación? Bueno, algunas consideraciones de esto ya me he adelantado, así que voy a plantear solo las que no he dicho. En grado, como les decía, la acreditación ha tenido un impacto importantísimo por los programas de mejoras y ha generado muchas discusiones en relación con un pequeño término de la ley, que es el interés público, ¿sí? Es decir, qué carreras son consideradas de interés público y qué carreras no son consideradas de interés público. Eso ha hecho que se abrieran grandes discusiones y el Consejo de Universidades ha estado trabajando para redefinir ese concepto, porque es cierto que resulta urticante y en muchos casos muchas titulaciones dicen ¿y por qué la mía no? ¿Sí? En posgrado ha permitido cierto ordenamiento. La expansión del posgrado en los años 90 mostraba un crecimiento exponencial, que si bien podemos ver que sostiene el crecimiento, al menos ese crecimiento ha tenido algún tipo de principio de ordenamiento por otros efectos de la acreditación a los que ahora me voy a referir. Otro elemento importante que ya termino, redondeo, que es interesante ver es el impacto que ha tenido la acreditación de grado en la mejora del posgrado. Esos números se los debo para otro día, pero es interesante de evaluar. Y otro punto importante que creo que es central es volver a pensar la evaluación y acreditación en función de otro de los artículos de la ley, que dice que es importante que las instituciones universitarias tengan sus propios mecanismos de evaluación de la calidad para poder tomar buenas decisiones de gestión universitaria. Y en ese punto, la acreditación ha empujado algunas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la comunicación institucional, el diseño de planes estratégicos, la consolidación de equipos de gestión, pero, sería interesante que esos procesos empezaran a funcionar por fuera del marco regulatorio, es decir, que no estuvieran atadas al momento en que la carrera tiene que presentarse a la acreditación. Bien, y esto ya lo dije, que es qué modelos seguir a futuro con estos resultados, y por otro lado,
qué está pasando y por qué pueden seguir existiendo carreras que todavía no logran cumplir con los estándares. Eso, disculpe.